Tenemos aquí al señor José Carlos Cano. Es magíster en comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se encuentra realizando estudios en la maestría de Historia del Arte. Es profesor y administrativo en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Ha publicado el libro El cine de terror, historias de vampiros y carcachas con la editorial Stareb Brack. Y es profesor de los cursos Registro de Imagen y Audio y Artes Visuales. Buenas tardes con todas, con todos, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, de poder acompañarlos a hacer la presentación de este cortometraje y bueno, me toca presentar al resto del equipo de realización que nos va a acompañar. ¿No es cierto? Está Roger Vergara, está Natalie Vergara, también está Karin Silensky y Nevenka Janovic, que no va a poder estar aquí con nosotros lamentablemente, pero nos ha mandado un lindo video que vamos a presentar. Acá tengo unas sumillas para presentar a cada uno de ellos, así es que déjenme que se las lea. Nevenka Janovic, productora peruana de largometrajes de género como Cementerio General 2 y Secreto Matusita, ambas estrenadas en salas de cine a nivel nacional y rompieron récords de taquilla en Perú. Sin embargo, Cementerio General 2 también fue estrenada en salas de Ecuador y con el título Juego Siniestro en países como México, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Chile. En Perú fueron distribuidas por United International Pictures y licenciadas en plataformas de streaming como Netflix, TV Paga y TV Abierta. El 2016 produjo el largometraje Maligno, su tercera película de género estrenada en Perú y posteriormente en Bolivia. Recientemente produjo el cortometraje de género The Game 2019 y que actualmente se encuentra en competición en el premio Brigadoon Paul Snatchy 2019 en el Festival Internacional de Cinema Fantastic de Cataluña, Sitges, España. También produjo el cortometraje Atrapadas, apoyado por las organizaciones Women's Voices Now y Women's March Global de Los Ángeles, Estados Unidos. Atrapadas se alzó con el premio a Mejor Cortometraje Experimental en Filmocorto 2019 del Festival de Cine de Lima en Perú. Produjo la webserie Sombras entre el 2011 y el 2013, la primera webserie de género en el Perú, recientemente licenciada a Mórbido TV de México y a la plataforma streaming de Vitel Perú. Además produjo eventos culturales como el Terror Fest Perú 2014, primer festival internacional de cortometrajes de terror en Perú, en el que participaron más de 11 países, y la exposición artística El hombre que construyó una escuela 2013, que contó con un documental bajo el mismo título, realizada para promover el derecho a la educación en el Perú. Participó en encuentros audiovisuales y de cine, hablando del cine de género en la región como en el modelo de mercado audiovisual MOMAF 2017, organizado por la Universidad San Francisco de Quito de Ecuador. Roger Vergara Adriansen es director de La Taberna Studios, ganador del premio de la DAFO por el guión La Pampa en el 2018, guionista de Maligno 2016, de la que también fue First Ad, editó Cementerio General 2 2015 y fue editor de la película Secreto Matusita, guionista de la telenovela Colorina y Ojitos Hechiceros, director del cortometraje de terror The Game, seleccionado a competencia en la sección Brigadoon del Festival de Cinema Fantastic de Cataluña, creador de Anomalías 2018, serie web de ciencia ficción que ganó en Mejor Serie Web Internacional en el James Bond Film Festival 2019. Karin Silensky es compositora que ha estado involucrada en diversos proyectos audiovisuales y musicales. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, carrera que despertó su interés en el cine y lo audiovisual. Otros estudios incluyen guitarra clásica, piano, canto, jazz vocal, armonía, composición. Cuenta con un máster en composición de bandas sonoras y música para medios audiovisuales, otorgado por la Escuela Superior de Música de Cataluña de Barcelona. Actualmente se encuentra enfocada en la composición de música para cine,
habiendo trabajado hasta la fecha en diversos largometrajes de ficción y documentales de distintos géneros y directores entre los que destacan Francisco Lombardi, Aldo Salvini, Joel Calero o Adrián Saba, así como con nuevos directores en más de 20 cortometrajes desde el 2010. Ha obtenido algunos premios internacionales como Mejor Música Original en el Festival de Cine de Punta del Este 2013, una nominación a Mejor Música Original en la primera edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2014 y recientemente el original Score of the Month en The Monthly Film Festival en junio del 2018 por su trabajo en el cortometraje de ciencia ficción Humano, cuya banda sonora fue grabada con la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Natalie Vergara Adriansen, licenciada en Comunicación Audiovisual de la PUC, es directora y directora de arte del cortometraje Atrapadas, ganador en Mejor Corto Experimental en Filmocorto 2019. Ha sido directora de arte en los cortometrajes The Game y Boccaccio, ambos reconocidos en festivales internacionales. Fue productora del cortometraje Nibio, ganador del Premio Nacional de Cortometrajes de la DAFO 2017. También ha sido asistente de arte en los largometrajes peruanos La Erección de Toribio Bardelli y Secreto Matusita. Fue productora de teatro por 3 años, poniendo en escena las obras Metamorfosis, Electra, La Jaula de las Leonas, Salir y Los Justos. También fue directora de arte de la obra teatral Personas no humanas. Actualmente se desempeña como predocente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como directora de arte y guionista en La Taberna Estudios. Bueno, muy bien, como les había comentado, primero damos paso al video de Nevenka Janovic. Hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez, Nevenka Janovic, en esta oportunidad productora del cortometraje El Juego. Y alguien está viniendo a esta hora, qué cosa tan rara. Sí están viniendo. Yo voy a seguir grabando como si fuera súper normal porque hay un carro dando vueltas. Otra vez acabo de vivir un susto tratando de hacer un video para la presentación. Soy yo otra vez, Nevenka Janovic, productora en esta oportunidad del cortometraje El Juego, dirigido por Roger Vergara Adriansen, y cortometraje de terror, género con el que tengo muchísima afinidad y experiencia, y me encanta y lo disfruto. En esta oportunidad pues me van a acompañar a hacer un recorrido mientras avanzo algunas cosas, y estamos empezando en una locación clásica de terror, un estacionamiento en el sótano 1000. Estoy en el trastero, acabo de sacar algunas cosas. No piensen que esta es mi casa. Cuando Roger me llama y me presenta el concepto basado en el cuento de Rebeca o More, pues me gusta la idea porque se basa en un ser que imita movimientos y no tenía texto, todo era descripción. En una película o en un proyecto audiovisual, si es que tienes pocos personajes y pocas locaciones, está genial porque te va a significar un gasto mucho menor. En el caso de terror, a veces tienes que usar esa fórmula porque se te va mucha inversión en arte. Entonces,
El arte del juego, si bien era solamente una locación, se basó mucho en la caracterización del personaje que estaba abandonado, este ser que trata de que imita los movimientos de Mallory, y también en el arte de la habitación. El arte de la habitación fue muy complicado, metía en mano la directora de arte, el director y demás para lograr este aspecto un poco de ruido y metálico, que yo creo que se logró muy bien, incluso haciendo el tallado de las runas, ¿no?, que están encima de la puerta, el trabajo de la puerta. Se necesitaron escenógrafos profesionales para hacer ese trabajo, y eso. Entonces ya guardé lo que quería guardar y nos vamos. Vamos ahora sí. Entonces, esos son los principales retos de una pieza de terror. Más rápido. Más rápido. Es de madrugada, así que no debería haber gente. Entonces, eso ha sido todo por mi parte con los tips de producción. Me pueden hacer cualquier consulta por Instagram, ya que no estoy por ahí. Y es eso, a mí me encanta el terror, la pasas muy bien y generas mucho susto. Muy bien, continuamos entonces. ¿Les parece? Vamos, lo que he planteado hacia el inicio es en realidad ciertos ejes temáticos que nos van a permitir conversar, comentar aquí. A quienes queremos escuchar son estos jóvenes y talentosos autores que me acompañan en la mesa. Y iniciaría con algo muy general que puede ser abordado desde cada una de las áreas de realización del cortometraje, y es ¿por qué apostar por el género de terror? ¿No es cierto? ¿Qué características particulares demanda el desarrollo de una producción de este tipo? Y ahí es donde abro distintos caminos desde donde responder. ¿Qué implica hacer este tipo de género desde el nivel de guión? ¿Cómo es la realización? ¿Cómo es la dirección de arte? ¿Cómo es el sonido? No sé quién de pronto quiere empezar. Bueno, yo empecé tratando de convencer a mi hermana a hacer esto, así que puedo comenzar yo. ¿Por qué apostar por el terror? En realidad yo tengo una afinidad muy fuerte por el terror, la fantasía y la ciencia ficción en general, porque creo que te permite entrar en en una suspensión de la realidad, donde tú puedes meter algunos temas interesantes sobre los cuales conversar, ¿no? A simple vista, una película, un cortometraje o algo de terror busca asustarte, que es una cosa muy visceral, o por lo menos alterarte, ¿no? Digamos que uno va y se sienta a ver una película de terror para que estés desde la seguridad de tu butaca, muy cómodo, y de pronto experimentar esa sensación tan humana como es el miedo, pero a la vez sabiendo que estás totalmente seguro. Es como experimentar el Thanatos, pero después reírte, jiji, no me pasó nada, porque estás siendo más bien empático con lo que sientes en la pantalla, pero no te está pasando nada, ¿no? Y creo que quien ama el terror busca experimentar esa sensación, o busca experimentar ese estado tan grande, sabiendo que está seguro, ¿no? Que no pasa nada. Pero eso te permite poder meter cosas muy humanas, tanto, digamos, lo más obvio en este corto es el tema de supervivencia, pero por ahí también otros tipos de temores que se pueden analizar, ¿no? Como el temor a perder la identidad, por el hecho de también el temor a que te hagan daño se puede convertir en un prejuicio,
y puede ser que lo que entiendes como un monstruo realmente es una víctima, y lo que es una víctima es un monstruo, y de repente el monstruo eres tú, ¿no? Entonces hay unas ideas muy interesantes que solo se permiten, o el terror permite trabajar si es que entras en esa convención, y para eso tienes que hacer el terror, bueno, bien, ¿no? Porque si te da risa te pierdes de todo ese discurso, y eso es lo difícil en términos de dirección, por ejemplo. Eso es uno de los retos más grandes. No sé si quieres, de pronto, para no hablar demasiado, hablar un poco también de la dirección de arte o... Bueno, como dice Roger, hacer terror es difícil por varios aspectos. Uno, si no lo haces bien, puedes caer un poco en la comedia y no es lo que quieres lograr de repente con este producto en especial. Y lo otro es que es bastante caro. Hacer terror implica en cuestiones de arte, no siempre, porque hay ciertos productos que no necesitan de repente tanta inversión de dinero, pero podríamos decir que la mayoría de los casos implican una gran inversión de dinero en lo que es arte. Y en Perú es un poco difícil conseguir siempre el dinero suficiente para hacer algo totalmente terrorífico. Entonces este corto para mí fue un reto como directora de arte. Un reto porque implicó hacer un set completo, porque fue un set completo de cero, con un presupuesto bastante ajustado. Y bueno, felizmente tuve la gran ayuda de mi equipo de arte, que por ahí están sentadas, por ahí. Levanten la mano, por favor, asistentes. Sidney, Sidney, Mari. Ahí está Mari. Y un montón de personas más que nos ayudaron, nos dieron una mano. Y nos ayudaron a construir este set, ¿no? Pero bueno, de repente eso lo comento más adelante, pero yendo del concepto, lo principal, o lo que se quería, el terror en sí en el juego, era como una prisión mental, ¿no? O sea, estar atrapado en tu propia mente, y como mencionó Roger, esto puede significar que alguien ocupe tu lugar y robe tu identidad. Yo creo que los peores terrores que hay no son los monstruos en sí, bueno, para mí, ¿no? Porque yo soy muy fanática de Stephen King, me he leído todos sus libros, casi todos. Ahora ha sacado un último, no lo he leído aún, pero por ejemplo él tiene un terror en el sentido de que lo más cotidiano puede ser terriblemente terrorífico, valga la redundancia, ¿no? Entonces a mí me encantó esta idea con la que vino Roger para hacerlo cortometraje en base al cuento de Rebecca O'More, porque era eso, ¿no? O sea, el terror era tu propia mente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el concepto desde el que partí para proponerle a Roger una propuesta de arte que vaya concorde a lo que él quería lograr en el cortometraje. Bueno, de repente Karim quiere añadir. ¿Qué tal? Hola. Bueno, en mi caso, Roger vino con el proyecto y el terror en sí me parece interesante porque te permite experimentar, y te permite experimentar justamente en este caso, con la psicología de los personajes, que es justamente una de las principales funciones que tiene la música en el cine, ¿no? Entonces, un poco lo que conversamos y lo que quise plantear en cuanto a lo musical era hacer como que el cuarto tenía vida y el cuarto te hablaba, ¿no? Entonces, el cuarto era un poco, bueno, lo que tú has dicho, esto de que estar encerrado en la cabeza, o sea, en la mente y qué sé yo, pero el cuarto tiene todos estos sonidos oscuros y estas bases que te llevan hacia lo monstruoso o hacia el sonido monstruoso, y además cada vez que va apareciendo una pista, el cuarto te lo va diciendo a través de la música, ¿no? O sea, aparece una melodía que se hace repetitiva, digamos, y que aparece también con un contraste de instrumentos que son más lúdicos, o sea, como un arpa o como un glockenspiel, que es como una marimba, etcétera, ¿no? Que son sonidos que se conectan más con lo infantil, ¿no? Con lo lúdico, con lo infantil, y ese contraste me parecía interesante justamente para soltar este tipo de pistas que eran parte del juego, justamente, pues, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esas cosas, ¿no? El tema de cuerdas, por ejemplo, lo que quise hacer es plantearlo hacia el tema del personaje en sí, o sea, el personaje de ella, ¿no? Las cuerdas la siguen a ella y las cuerdas se van deformando conforme ella también se va deformando como personaje, ¿no? O sea, conforme ella se va derrumbando, digamos.
Y bueno, no sé, creo que me he ido de Sí, la pregunta. pero por ejemplo, si puedo dar un último comentario sobre esto, trabajar contigo fue genial para mí. Gracias. Porque yo venía con alguna idea y sí lo podías traducir. Por ejemplo, una de las cosas que conversamos el primer día era, no quiero jumpscares. No, es una de las cosas primeras que tenía claro. O sea, no quiero que venga y de pronto ¡plum! Y te asusten así, no. Necesito atmósfera y quiero melodías. Y Karin encontró los instrumentos exactos que quería, o sea, que estaban, de la forma que tradujiste lo que yo quería me encantó, porque hicimos muy pocos cambios en realidad en el proceso, en donde apostamos más por la atmósfera, por ejemplo, que asustar o que de pronto te levante el sonido y que sea el sonido lo que te haga saltar, cuando lo que estábamos buscando era atmósfera. Y sobre todo porque yo tenía muy claro que el monstruo iba a tener 40.000 capas de sonido, que quería que suene de una forma muy específica, y no quería que eso compita con otra cosa, ¿no? Claro, porque hay que cosas. especificar que aparte de eso hay postproducción de audio, ¿no? Entonces hay un diseño sonoro del monstruo, del mismo monstruo que se mezcla también con la música, ¿no? Entonces ahí, o sea, siempre hay que tener eso en cuenta, pues, ¿no? Digo, para diferenciar las dos cosas, porque a veces se confunde mucho lo que es música con sonido, ¿no? Justo yo tenía una pregunta que iba un poco por ahí. Concuerdo con todos ustedes, el sonido me parece muy importante en cualquier producción audiovisual. Creo que en este tipo de género, además, mucho más importante. ¿Y cómo fue el proceso de musicalización? ¿Se trabaja desde antes del inicio del rodaje? ¿Es necesario tener imágenes para recién empezar a musicalizar? ¿Cómo es eso? No, en este caso, distinto a Atrapadas, porque como dije en el conversatorio anterior, con Atrapadas era otro proceso porque necesitaban la música para poder filmar. Pero lo normal es que uno musicaliza de acuerdo a las imágenes que entregan. O sea, la música está en función a la imagen, está al servicio de la imagen. Entonces, son las imágenes las que te hablan y te dicen qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, es ese el proceso. Uno se sienta primero con el director, en este caso con Roger, conversa, el director te cuenta sobre tus personajes, sobre el tema de tu historia, bueno, sobre el tema de la historia que está planteándose, sobre lo que se quiere comunicar, por decirlo de alguna manera, y yo trato de buscar elementos que me ayuden a generar esas sensaciones y esos deseos, digamos, del director, ¿no? Y en ese proceso también yo como compositora, desde mi espacio, también ayudarlo al director a que él pueda, digamos, con la música, expresar esas cosas, ¿no? Porque muchas veces el director no domina el lenguaje musical, entonces es mi rol, digamos, profesional, tratar de guiarlo por ese lado, ¿no? Así como él me guía por el otro lado. Entonces es una retroalimentación súper interesante y súper bonita, ¿no? Y bueno, eso pasó un poco, ¿no? Con Roger también, o sea, empezamos conversando, me contó un poco lo que quería hacer, por qué quería trabajar este tema del terror y qué sé yo, y empecé yo a plantearle cosas y bueno, llegamos ahí a un buen punto de trabajo. Lo que no vemos asusta a veces más que lo que vemos. En la historia que nos han presentado, desde un inicio nos ponen en la posición prácticamente del primer personaje, ¿no es cierto?, que tiene dificultad para poder ver, y justamente en estas situaciones es en las cuales de repente se puede desarrollar mayor miedo. Aquello que no ves, tu imaginación va a jugar y te va a hacer representar, no sé, tus peores miedos, tus peores pesadillas, y es ahí donde el arte directamente juega un rol muy importante. ¿Qué retos demandó hacer The Game a nivel de diseño de arte, Natalie? Bueno, creo que uno de los retos, ya lo dije, ¿no? Contábamos con un presupuesto un poquito ajustado, y creo que también el proceso que hicimos con la construcción de todo en general, de la propuesta, fue un reto en sí, ¿no? Porque primero fue, creo que encontrar el espacio adecuado. El espacio que han visto en el making of es un espacio bastante reducido, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un espacio un poco más grande para tener mejores tiros de cámara. Ya César, el director de fotografía, por ahí sabe. Y bueno, era poder manejarme en el espacio en función de lo que había quedado con Roger y con César, ¿no?
porque yo lo que hago para una propuesta de arte es conversar con el director qué es lo que quiere lograr y luego acercarme con una propuesta armada y con algunos diseños que él aprueba o no, ¿no? Y luego, después de eso, bueno, en el transcurso de eso, buscar un equipo que me pueda ayudar a la realización de hacerlo, ¿no? Y en este caso era armarse un cuarto desde cero con texturas mohosas, que era lo que queríamos. Y como dijo Nevenka en el video, contactamos con un escenógrafo que nos armó unos backings y luego teníamos que pintarlo para que pareciera como esté. Entonces yo creo que el reto fue ahí cómo pintamos madera para que parezca tanto metal como que para que parezca otra cosa, ¿no? Y ahí investigué mucho, investigué un montón, empecé a ver un montón de videos de construcción, empecé a preguntarle a mucha gente sobre arena, sobre cemento, sobre masilla, y empecé con mi equipo de arte, pasamos 6 días literales en ese lugar, texturizando, y solo teníamos hasta las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde se iba la luz, y no había luz, entonces no nos podíamos quedar ahí más de las 5 de la tarde, y pasábamos todo el día, salíamos súper cochinos de ahí, porque trabajamos con materiales de construcción, ¿no? Y de verdad que estoy muy, muy agradecida porque tenía, como decimos con Roger, esta frase, tiene que pagar el plano, pero si no paga el plano, se cae todo el corto, ¿no? O sea, si no parece lo que queremos que parezca, se cae todo el corto, ustedes ya no lo creen verosímil. Y cuando el espectador ya no lo cree verosímil, entonces ya no genera lo que nosotros queremos que genere, ¿no? Entonces yo creo que ese fue uno de los mayores retos, ¿no? Entonces prometo por ahí algún videito del making of de la construcción del arte, porque todo lo que han visto ustedes es madera en realidad, y se hizo lo que hizo desde todos aportando y pintando, y Roger ha estado también ahí metido con nosotros, metiendo mano todos los días, esos 6 días, para hacer que el cuarto sea tenebroso y que sea, como dice Karim, un personaje en sí que también te genere ese miedo de querer salir, escapar y no poder hacerlo ni siquiera con tu propio cuerpo, ¿no? La inversión de recursos, y ojo, no solamente recursos económicos, ¿es mayor durante el rodaje o con la postproducción sienten que también hay un balance respecto a eso? ¿Han decidido trabajar más el arte desde la realización? ¿Esperaron a llegar a la post para decir, ok, eso lo arreglamos en la edición? ¿Cómo fue eso? Nada se arregla en post, por favor, no. Ay, qué pregunta tan difícil, creo, porque me parece que todo es duro. O sea, hacer cualquier producto creativo cuesta no solo dinero, o sea, cuesta tu vida, tu alma, tu sangre, todo. Entonces, creo que cada proceso tiene sus dificultades muy distintas, pero todas son muy difíciles. No sabría decir cuál es la que tiene más, pero específicamente el corto tuvo, o sea, el reto en arte era muy grande. O sea, más allá de que sabía qué cosas no se iban a ver, porque casi todo está construido en el espacio en off, pero lo que sí iba a ver era muy importante. La puerta que ven ahí, esa puerta pasó por varios cambios en el diseño. O sea, fue una etapa de pre muy larga. Primero una puerta que se abría a 2, ¿te acuerdas? Sí. O sea, hemos pasado por un montón porque el objetivo, yo le decía a Natalie, esta tiene que parecer una puerta que ni la persona más grande y más fuerte pueda abrirla. No la pueden patear, no la pueden abrir a combazos, tiene que parecer una puerta de submarino. Y era un reto muy grande hacerlo en madera, ¿no? Me ha hecho redibujar el diseño como varias veces. Y sí, como dice Roger, la puerta también era todo un personaje. No podía parecer una puerta de Bilucha, no, porque se caía el corto. Entonces sí, fue rediseñada varias veces, fue hecha en 3D también, porque el escenógrafo necesitaba medidas exactas en 3D para poder hacerlo y poder entender que era una puerta en diferentes niveles, ¿no? Porque a veces siempre es bueno para poder darle tu visión a otra persona, algún tipo de diseños en otras plataformas, ¿no? Y nada, o sea, fue una experiencia bastante retadora, pero también bastante interesante y bonita, ¿no? Tenemos buenos recuerdos de la construcción del set. El guión es la estructura que soporta toda historia, es el esqueleto. Yo encuentro algunas ideas interesantes en la narración, como la figura del loco, de este personaje Fungusman, ¿no? O como antagonista, o la estructura cíclica, el espiral, ¿no es cierto?, hacia lo infinito, es una cosa en la cual uno ingresa y no tiene cuándo acabar. ¿Cómo fue la creación del guión? ¿Cómo cambió
el guión durante el proceso de concepción? De hecho sí, o sea, el reto es que la historia en realidad es de un cuento de Rebecca Amore, y su cuento había que traducirlo a algo que funcionara en cine, para empezar. Yo le agradezco muchísimo a Rebeca porque todo el proceso de guión fue de la mano con ella, en realidad. O sea, de la historia, yo intentaba entender qué es lo que le había generado a ella escribirla y qué es lo que le producía terror, para yo traducirlo conceptualmente antes de escribir el guión a algo que pudiera funcionar en cine. El cuento, en concepto, es muy parecido al corto, pero hay muchas cosas que cambian para que visualmente se pueda entender. De hecho, lo que a ella mucho le importaba era que el peligro inminente tenía que ser físico. O sea, no era un ente fantasmagórico, no era digamos, una alucinación de su mente y está loca, no. O sea, tenía que ser algo físico que esté ahí, y eso llevó a transformar a este monstruo loco en alguien medio podrido y hongueado, porque al ser físico teníamos que ver que físicamente hubiera estado ahí por mucho tiempo, y por lo tanto su carne, su piel, todo ha pasado por un deterioro progresivo. Entonces, conceptualizar fue muy bueno, una experiencia muy buena, llegar a conceptualizar sobre el cuento y ver cómo podíamos trasladarlo en imágenes para producir ese tipo de cosas, ¿no? Esa parte fue muy... ¿Y la otra pregunta cuál era? Perdón. Ah, lo de la cosa cíclica. Tiene que ver con una obsesión mía con los loops temporales. O sea, ya tiene que ver con eso, que es una de las cosas que más me gusta, y porque creo que también generan desconcierto y aportan mucho al tema del terror. Cuando no puedes controlar el espacio-tiempo, ya no, o sea, no lo puedes hacer. Entonces, tiene que ver por ahí. La fotografía me parece impecable. El director de fotografía nos acompaña Acá aquí está, en la sala. César More. ¿Alguien le puede pasar el micro? Sobre la fotografía, ¿qué referencias tenían en mente a la hora de plantearse una historia así? A ver, César. No, hay un micro allá, un micro inalámbrico, perdón. ¿O quieres venir? No sé. O desde allá. No sé, ahí está César. Aquí voy a estar sentadito y aquí ahora. Referencias. Lo principal, las historias Lovecraftianas, que era algo que Roger tenía en su cabeza, y que de hecho cuando nos sentamos por primera vez a hablar, cuando me mandó el guión y yo ya fui a reunirme con él con ya varias cosas en la cabeza, sí, pues ya también porque yo ya conozco a Roger ya de hace muchos años, sé cuáles son sus aficiones, a qué cosas tiene afinidad, ya también tenía en la cabeza más o menos que él quería un look sí, pues no, con bastante atmosférico, incluso también yo ya iba todo preocupado porque el guión era algo así, ¿ya? Escena 1, Elira es nuestro personaje, está echada en un espacio, punto, no se ve nada, punto. Entonces era como que ¿cómo voy a hacer esto en donde no se ve nada, Roger? Y de hecho tuve que convencerla, aunque sea, tiene que haber una fuente de luz, y aquí hay una fuente de luz que está en off, que no la vemos, pero no, la idea era de que no se viera nada en la imagen, o de que en todo caso no sintiéramos el fin del cuarto, pues no, que si no prendiera no viera hasta allá dónde terminaba. Como era finalmente una locación oscura, tan difícil de iluminar, no fue tanto porque con pequeñas fuentes de luz se podía llenar, o ya hasta lo que queríamos ver, ¿no? Ya me perdí, pero sí, ese fue el principal reto, me parece. Igual, tal como dice Natalie, trabajar sobre todo en terror, en el look de cualquier producto audiovisual siempre son arte y foto, y en este caso incluso yo me atrevo a decir que el look
del corto va más del lado del arte. Mi trabajo era más que todo que se pueda apreciar el arte que Natalie hizo. Sí, pues también en el guión estaba escrito de que una luz en la puerta se prendía con el switcher, y bueno, prender y apagar se tuvo que coordinar con el gaffer, que tenía un interruptor también. Pero eso, en realidad el look del corto, en verdad yo diría que se lo debo más a la dirección de arte. Ella incluso fue la que me propuso la paleta de color, y bueno, también porque los dos conocemos muy bien a Roger y qué era lo que sabemos qué es lo que le va a gustar visualmente. Y eso es. Muy bien, gracias, César. ¿Qué canales existen para la distribución de una producción audiovisual de género de terror? Porque de repente conocemos muchos canales y muchos festivales y concursos, pero ¿hay algo particular para una producción de terror? ¿Qué espacios particulares pueden existir? ¿Saben? Yo creo que Natalie podría hablar más de esto porque ella es la que hace los servicios de distribución de La Taberna Estudios. Nos puede escribir, tenemos un correo ahí. Hacemos servicios de distribución. Bueno, como dice Roger, el juego ya lo hemos mandado a más de 80 festivales. En realidad el canal principal son los festivales de este tipo de género, en caso de cortometrajes, ¿no? Porque un largometraje lo podemos estrenar en salas de cine, lo que sí nos retribuye, digamos, económicamente, pero en el caso de un cortometraje de terror es mucho más difícil que tengan ganancias económicas. Lo que más se logra con el corto de terror es que se pueda visibilizar más, que la gente lo pueda ver, y bueno, un reconocimiento por tu trabajo, ¿no? Yo sé, conversatorios como este, pues, con gente que le gusta el terror, le ama el terror. Entonces, sí, el primer canal son los festivales internacionales de cine. En realidad tenemos varios festivales ya muy reconocidos. No sé si han escuchado de repente de Mórbido en México. Este corto ha sido seleccionado en Sitges, que es el Festival de Cine Fantástico en España, uno de los más antiguos, ya va en su 52 edición. El más antiguo. El más antiguo, ¿no? Que justamente celebra los productos de género de terror, ¿no? Ha sido seleccionada ahí, esperemos buenos resultados, a cruzar dedos. También tienes en Argentina un montón, Buenos Aires Rojo Sangre es otro. En Perú tenemos ya un primer festival de cine fantástico, no sé si lo conocen, de repente si alguien sabe del festival que hay acá, no, nadie. Insólito. Insólito. Que sí. fue acá, de Sí. hecho. Insólito, es uno de los primeros festivales de terror de cine que hay acá en Perú. Entonces, ese es el principal canal en cuanto a un cortometraje. En un largometraje siempre se apunta a las salas de cine, ¿no? Eso puedo decir. De pronto podemos también abrir qué preguntas tiene el público. A quien pregunte le regalamos un póster. Ya, póster ahí, producción, un póster allá, por favor. No, de verdad. Sí, hay pósters allá atrás. Hay póster allá atrás. Sí. Estoy hablando en serio. Sí, pero no es por el póster, de hecho. Es para Karin otra vez. Hola. Me da curiosidad acerca de la musicalización, como dices. Por ejemplo, es la parte final, supongo, de que ya cuando Roger te muestra las escenas, o hay algo que, por ejemplo, que tiene que cambiar, o no, o es que siempre te muestra al final, o es durante las grabaciones te muestra alguna escena, ¿no? Y lo otro es, ¿qué fuentes tú utilizas para hacer este tipo en estos tipos de cortos, ¿no? Por ejemplo, si utilizas un tipo de canción, ¿no? O haces tus propios sonidos, tal vez, ¿no? Usas propia música, lo haces tú, ¿no? O unos referentes, tal vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No entendí bien la primera pregunta. ¿Se puede repetir? Creo que yo la entendí un poquito. Y, o sea, no le des al compositor un trabajo inacabado, pues no, o sea, me refiero, no le hagas cambios después porque estás haciendo trabajar doble. Termina tu corte, con el corte final ya hecho sin cambios, ya no va a haber nada.
ahí va a poder trabajar con más tranquilidad. O sea, no importa si no están los efectos terminados o la colorización, lo que importa es que la estructura esté cerrada, ¿no? O sea, que ya no vaya a haber ningún cambio en ningún cuadro del proyecto, digamos, del producto audiovisual, ¿no? O sea, no es que yo trabaje y de pronto vienen y me dicen, oye, espérate, hemos sacado toda una escena y vamos a poner esta otra cosa y ahí alteras todo, porque yo trabajo en una sesión donde tengo todo, digamos, cronometrado y todo, como un poco lo que decía, que la música está al servicio de la imagen, ¿no? Entonces, tú tienes todo cronometrado en una sesión y si obviamente alteras cualquier cosa dentro de esa edición, me vas a alterar toda la sesión a mí también. Entonces, tienes que volver a reeditar, volver a cambiar cosas y qué sé yo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a qué fuentes uso o referentes, supongo que te refieres a eso, depende en realidad. O sea, cada proyecto es diferente y cada proyecto te habla de una manera distinta. Y en realidad yo tomo decisiones una vez que veo las imágenes sobre qué tipo de instrumentación se necesita, ¿no? Cuál es el color de la música que vamos a trabajar, ¿no? En este caso hablábamos de terror, de un terror muy de género, entonces quise trabajar con cuerdas y aparte hablando con Roger, tú también querías manejar, o sea, no querías un terror... solo ambiental no. Solo ambiental no, eso, y pero tampoco quería un terror puramente orquestal, ¿no? Entonces yo le propuse un poco llegar o sea, las referencias que te di fueron películas españolas, claro, de terror, por ejemplo. Que los españoles, por ejemplo, son súper melódicos, ¿no? Y son súper, o sea, trabajan mucho con sus armonías y qué sé yo, ¿no? Son complejos de por sí. Entonces, o sea, eso fue lo que en todo caso se usó como referente, pero yo siempre trato de llegar a una propuesta propia, ¿no? Igual un cortometraje se trabaja con un presupuesto mucho más reducido que el que tienes para un largo, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que íbamos a grabar cuerdas, no es que íbamos a grabar una orquesta, no es que, o sea, no, tampoco tienes tanto tiempo para trabajarlo, entonces todo fue trabajado con bancos de sonidos, y bueno, eso un poco, ¿no? Eso. No sé si respondía. Ahí hay otra pregunta, creo, por otro póster. Pero el micro también hay que darle. Bueno, esto es más dirigido hacia Roger. Habías mencionado que ya tenías casi la idea hecha para el sonido del personaje de Fungus-Man. Quizás también para el equipo de Mumble Sound que no está aquí. ¿Cómo fue tu proceso detrás de ello? ¿Qué referencias tenías? Porque tenía bastantes capas sí, que le daba mucha vida a este personaje y daba incluso más miedo. Quizás no jump scares, como había dicho, pero eso atribuye bastante esta idea de miedo. No está Juan, no ha venido Juan, no está, que es el director de sonido, tampoco está Rosa, tampoco están. Bueno, ellos dos que estaban en los créditos, con ellos trabajé. De hecho, el sonido del monstruo de Fungus-Man fue variando también en el camino. Creo que tenía claro de que la mayoría de cosas que no vemos en pantalla tenía que explicarse en sonido, y no solo explicarse en sonido, sino que sonido tenía que generarte información y también una sensación de respuesta. Si le daba terror al personaje principal, tenía que darle terror también al protagonista, al espectador me refiero. Entonces, el proceso fue muy largo, fue a través de muchas semanas y pasamos de trabajar primero con Juan se fue a un rodaje y lo seguí trabajando con Rosa. O sea, yo tenía que unir las dos visiones de ambos que estaban trabajando y al final el monstruo tuvo, no te miento, como 40 y tantas capas entre pollo, apio, una serie de pajaritos que hacen, ¿no? Y también unos chillidos extraños que no sé dónde los sacaron, la verdad. Ellos sacaron de algún lado. Pero era como que... Y yo tenía que ser muy específico porque el sonido lo tenía en mi mente y no sabía cómo decirlo. Entonces yo busqué los pajaritos. Dije, yo sé que hay pajaritos que suenan así. A buscar en YouTube los pajaritos hasta encontrar... Decía, esto quiero. Porque la primera versión de Monstruo sonaba a una cuerda, o sea, como sacas cuerda, era muy mecánico, sonaba clac, 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 y dice, esto es un Pinocho, no quiero un Pinocho, quiero algo orgánico, tiene que sonar animal o a algo. Entonces
dentro de los pajaritos, Rosa agarró un pollo, compró un pollo y empezó a hacer así con la mano. Hay un pollo también, hay una pata de pollo golpeando cosas, hay un montón de apios y los pajaritos y todo lo demás. Es muy largo, o sea, tú ves su proyecto de sonido y todo era normal, algunas capas, 10 capas, 40 y tantos capas cuando había monstruo, luego algunas capas. Fue muy largo, no sé si respondí todo. ¿Sí? Ok. Una pequeña cosita más antes de eso. Algo muy útil fue que, para que me entiendan qué quería, yo hice mi primera edición de sonido en base a efectos que encontré. O sea, yo agarré todo el corto y edité yo con sonidos que encontré. Dije, y además que al monstruo le puse un lenguaje en sus movimientos. Cuando está quieto suena así, respiración y esto. Cuando mueve algo de sus brazos porque está imitando suena así. Cuando se apaga la luz suena así, y cuando prendes la luz nuevamente después eso suena así. Era como 4 lenguajes distintos. Entonces eso combinado y dar la organicidad, si no le daba esa referencia primero y le daba qué significaba cada sonido, creo que no la habrían tenido tan clara. Y luego ya reemplazaron todo, echaron a la basura mi corte y lo hicieron de verdad, ¿no? Con cosas que podían quedar para el corto. Perdón, había otra pregunta por ahí. Sí, acá abajo. Bueno, de hecho toda pieza audiovisual tiene referencias, pero con lo que más me he familiarizado después de verlo, este corto, ha sido con esta escena de 7 pecados capitales de Fincher. Del primer pecado, creo que es la gula, cuando entran al cuarto y el pata está muerto y está todo así, ¿no? O sea, la estructura del cuarto es, o sea, muy bueno, muy bien logrado, ¿no? Un comentario. Y bueno, quería hacer una pregunta a ti, Roger. ¿Cómo trabajas el ritmo en las escenas cuando aún no tienes, digamos, la musicalización que es al final? ¿Cómo haces para lograr un ritmo más o menos que esté concorde a lo que tú quieres transmitir? Es que el ritmo es visual. O sea, yo creo que lo primero que haces es establecer en tu cabeza, porque no lo puedes ver hasta ensayarlo, un ritmo de cómo quieres que vaya la escena, ¿no? Es como que un deseo. Luego ensayas. O sea, ya no está Mallory, no se tuvo que ir. Pero con Mallory Paris ensayamos y está Teo también, no sé si está Teo, el asistente de dirección. Tampoco, se tuvo que ir también. Bueno, ya, con ellos ensayábamos y Teo lo grababa, obviamente. Lo grababa y esa grabación se edita de los ensayos y en esa edición yo puedo ver, no, prefiero hacer esto, puedo hacer el otro y ahí voy decidiendo. El proceso de ensayos no lo veo posible sin grabarlo porque estamos haciendo cine, ¿no? Es muy distinto a cualquier otro tipo de proceso y es visual. Al final, en la edición, no edito con música, no edito con algo. Editas y ves si te funciona visualmente. Y después pasas al último proceso donde ponen la música y la música acompaña y te genera más significados, más capas de significaciones, qué sé yo, ¿no? Pero al final de cuentas, si la escena no te funciona sin la música o algo, entonces el ritmo hay un problema ahí que hay que solucionar, ¿no? Igual creo que hasta que no lo veas con tus actores es bien difícil que tengas ya la decisión final de cómo debe quedar en tu mente, porque ellos te aportan un montón. Yo puedo tener una idea en la cabeza, pero a la hora de traducirlo y a la hora de ver cómo manejan sus cuerpos y cómo aportan a la escena es cuando ves, entonces me voy a demorar más acá porque me gusta lo que está haciendo esto me funciona para la otra cosa. Al final, la posición en donde tienes las manos así en este plano antes de que caiga Mallory hacia atrás fue casi propuesta de ensayo. Yo tenía algo más complicado en mente, no sé si te acuerdas, Natalie, que lo que tenía primero era como que era como un rompecabezas entre brazos que no funcionó, pero con los actores te das cuenta, esto está mejor y visualmente es más interesante y puedo sostener todo un plano largo porque es un plano largazo. Y grabamos solo una vez, el plano largazo en donde el ritmo todavía se sostiene, la tensión se sostiene porque hacen un montón de cosas en ese plano, hay ritmo interno. Cuando haces corte, ya estás hablando de ritmo externo, que es otra cosa, ¿no? Pero te sostiene el plano. No sé si respondí todo. ¿Sí? Y la explicación que da Roger, por ejemplo, es justamente lo opuesto a cómo se construye, por ejemplo, un videoclip, en el cual sí partes más bien de una estructura musical y vas como vistiendo, ¿no es cierto?, de imágenes la música. Y me pareció interesante porque además Fincher hacen bastante videoclip además de cine.
Ya, nada, quería comentar primero, solo que, o sea, dos referencias que a mí me vienen a la mente con el monstruo fue el de Laberinto del Fauno, no sé, es que me tomaron muy en cuenta, y también el leproso, me parece mucho al de It, y justo que tú dijiste el tema de que te gustan los libros de Stephen King, me pareció wow, muy coincidente, es mucha coincidencia. Ya, esos son comentarios nomás. Luego la pregunta para Roger es, no sé si es que hay algún plano que te tomó mucha dificultad durante la grabación y que por ende no tuviste que cortar tiempo a la duración de la grabación de otro plano, o no tuviste que grabarlo y por ende, bueno, entonces tuviste que hacer magia. Pero el tema también es que si es que para lograr esto, o sea, el hecho de no cortar planos, hubieras dicho, si es que una mejor preproducción hubiera logrado esto, no sé, una enseñanza así para ti. Sí y sí. A ver, primero lo que dices es cosa de Natalie. O sea, Natalie me propuso el diseño del Fungus Man. O sea, yo tenía en mente algo, pero a través de sus preguntas me dijo, ya, pero ¿de dónde vino? ¿Y hace cuánto tiempo está en ese cuarto? ¿Y qué hacía antes de estar en el cuarto? ¿Y cómo fue su infancia? ¿Y cuándo fue su primera vez? ¿Y cuándo fue? Todo, me preguntó todo. En base a esa serie de preguntas es que diseñó el monstruo, ¿no? Y bueno, será su influencia Stephen Kingiana, ¿no? Porque va por ahí. Y lo otro también es una anécdota con Natalie. A ver, yo quería un interruptor de cuchilla, que es lo que está ahí. No quería un chic, no, quería un interruptor de cuchilla. Entonces Natalie mandó a hacer un interruptor de cuchilla y me gustó. Dije, bueno, anda a hacer dos, haz dos. Lo voy a poner en mi cuarto. No, pero se hizo dos, pero por otra razón. Por un efecto. Lo que pasa es que yo diseñé este interruptor, o sea, lo dibujé, que cerré con el diseño, y luego Roger y junto a Teo, que es el primer asistente, vinieron. Teo fue el que me llamó, me dijo. Teo me llamó y me dijo, Natalie. Y yo, hola Teo, ¿qué tal? Natalie, necesito otro interruptor. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? El presupuesto, que no sé qué. Y me volví a loca y dijo, no, lo que pasa es que tenemos que hacer un efecto donde la pared, o sea, queremos la cámara atrás de la pared y que se ve el interruptor, necesitamos espacio. Entonces dije, ya, ¿cómo la hago? Ya, hablando con Roger vimos una tabla y en esa tabla clavar el otro interruptor para en esa escena cambiar de interruptor. Que no sé si vieron el detrás de cámaras, hay un momento ahí donde se graba el interruptor en una tabla, pero bueno, pasa ahí. Y ya, llega la escena esta donde Mallory no jala con fuerza, y jala con fuerza porque está en acting, ¿no? O sea, tenía que, para ella era necesario jalar con fuerza, entonces yo no había previsto, y esa es una enseñanza también a mí como directora de arte, que a la persona que me hizo los props, no le especifiqué. Y eso es cuando trabajas tú como cabeza y diriges un departamento, tú a veces tienes que ser muy específico con algunas cosas, ¿no? Entonces yo no le especifiqué, usa tornillos grandes, más largos, ¿no? Para que se clave bien en la madera una pieza con otra. Entonces los tornillos eran chiquitos. Y llega este punto en donde ya jala y ¡pum! Se rompe el interruptor. En el making of se ve el momento. Sí, entonces desesperación total, porque... No desesperación. Bueno. Pero eso fue, lo que nos salvó fue que teníamos una copia. O sea, fue así. El tema es que mucho del rodaje tenía que hacerse, sobre todo desde las tomas para el monstruo, en orden. Porque yo lo iba a tirar al piso. Y teníamos solamente ¿cómo se llama esto? De que se le pone, o sea, las cosas que le poníamos encima, las prótesis. Teníamos una sola prótesis, y si vieron el making of, la aplicación de la prótesis toma una serie de horas. Empezaron a las 3 de la mañana a ponerle la prótesis y se salió el sol y no terminaban de ponerle la prótesis. Entonces yo no podía tirarlo al piso, malograr la prótesis y luego esperar otra vez que lo vuelvan a maquillar, ¿no? Entonces había que avanzar en orden. Y de pronto Mallory rompe el prop y es como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y era como que, no sé, yo había pensado usar la segunda prop que mandé a hacer para un truco, que es más, era un truquito sencillo. Era poner delante de cámara y grabar un plano así con la referencia fuera de foco.
¿no? Y es más, esa prop ni siquiera estaba bien vestida, le faltaba poner óxido, porque era desenfocada, no necesitaba más. Y fue como que, tenemos una segunda prop, o sea, felizmente tenemos una segunda prop. Y en ese momento fue con el utilero con orejitas, no está por aquí. No está orejitas sacar, o sea, desentornillar de la madera el que ya estaba entornillado para entornillarlo de nuevo a la pared, ¿no? Entonces, claro. Fue un trabajo mientras Roger avanzaba con otras tomas. Es que avanzar no, me inventé tomas porque no había nada más que hacer. Bueno, o sea, no estábamos planteando. Bueno, tú estabas concentrada en arreglar eso. Concentradísima en desclavar y clavar. Y después de eso, yo tenía que tirar el monstruo al suelo. No tenía más que hacer. Entonces es como que estábamos pensando y con Teo empezamos a replantear. Ok, ¿qué nos ha faltado hacer? ¿En qué momento de acá podemos cubrir con otra cosa? ¿O qué podemos avanzar que sí podemos hacer sin el monstruo? Porque a él todavía no lo puedo tirar al suelo ni nada. Entonces empezamos a avanzar cosas de adelante que no estaban planteadas, pero plantearlas sin monstruo, y cosas de atrás que íbamos a necesitar que no nos habíamos dado cuenta. Nos dio el tiempo que le tomó ahí arreglar ese tema, nos permitió poder hacer eso, porque no te quedas sin trabajar esperando. O sea, cada segundo en el rodaje cuesta dinero y que la gente se cansa y se quiere ir a su casa y las tensiones aumentan. Entonces también parte del ánimo del grupo éramos mantenerlos trabajando a todos, porque si no, también están preocupados de que no van a terminar a tiempo, ¿no? Pero eso sí me costó un plano. Hay un plano que no llegué a hacer, que creo que al final de cuentas quedó bien y digamos, no se extraña y nunca se van a enterar cuál es, porque ya está, así es que es el resultado final. Pero yo sí lo extraño, porque es un plano específico que yo hubiera querido hacer, pero ya no había tiempo, porque ese tiempo que tuvimos que recuperar se llevó mi plano y se fue para siempre, y vive solo de mis sueños. Adiós. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Sí? ¿Hay una preguntita más? Un póster más. Ahí están conversando ya. Están diciendo, pregunta. No, tú pregunta. Pero yo ya tengo póster. Ya sé, pero ten 2. No importa. 3 minutos. Bueno, si no. Ahí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones a Roger y a Natalie también públicamente por el corto. 2 preguntas como alguien que no es audiovisual. ¿Cómo haces para rodar una historia que tengo entendido ya está empezada? Porque Mallory despierta y es como que algo pasó antes que nunca sabemos y nunca nos enteraremos. ¿Y qué le dices a ella como actriz? Que justamente en el conversatorio anterior ella construye el corto con Natalie y acá es como que le dices tu personaje está así, no sé si hay una historia de fondo, un background de fondo. Y segundo, ¿cómo haces para contar una historia que, si bien cierto está plasmado en papel, porque es un cuento, no es tuya? ¿No? En un punto tal vez tuviste la posibilidad o el deseo de insertar algo nuevo o jugar en pareja con la escritora, con la cuentista. ¿Cómo fue ese tránsito? A ver, una por una. La primera es que, así como Natalie me hizo 1000 preguntas sobre el monstruo para diseñar el monstruo, igual fue el proceso con Mallory. O sea, cualquier actriz o actor va a querer construir su personaje lo más completo posible. Y es algo que haces en conjunto con ella o con él, ¿no? Porque tú puedes tener claro 1000 cosas. Yo sabía qué quería del personaje, que sabía cómo quería que se viera, sabía de dónde venía, qué había hecho esa mañana antes de que aparezca en el cuarto, pero un actor te viene con distintas preguntas que no se te ocurren. Y entonces hay que escuchar, porque viene con otras cosas que dices, wow, esto no lo había pensado. Ok, y tomas decisiones entonces, ya, entonces que sea así. Que vas construyendo todo el personaje en función de las dudas que puede tener tu actriz o el actor o el protagonista. Y en esa sinergia es que sale el mejor producto posible, ¿no? El mejor personaje posible. El proceso con ella no fue tan largo como Atrapadas, que Atrapadas Natalie y Mallory construyeron a lo largo de muchas semanas. Para el corto tuvimos, 2 semanas de ensayo nomás, creo. Fue una cosa más rápida, pero los días que tuvimos ensayo y reuniones con Mallory para trabajar el personaje los aprovechamos al máximo, ¿no? Y creo que convenía mucho el hecho de que yo ya hubiera hecho ese proceso antes con la escritora del cuento. Entonces ya lo tenía mucho más claro. Entonces cualquier duda que ella tuviera ya tenía doble respuesta, ¿no? Y la otra pregunta justamente es esa. La historia original no es mía, o sea, la historia es de Rebeca. Y estudiarla a ella o entender de dónde viene es lo que me permite a mí conceptualizar para construir una historia visual diferente. Porque entre literatura y cine hay
o sea, pueden complementarse por algún lado, en el guión, tal vez un poquito, pero son artes totalmente distintos. Y sí, o sea, la traducción al cortometraje tiene muchos aportes que no estaban en el cuento. En el cuento, por ejemplo, la puerta era una puerta negra, no había una puerta así de pesada, y es un aporte que yo le propuse dentro del trabajo del guión, y que mi argumento era, si yo veo una puerta normal, la gente va a pensar que la puede patear y abrir. O sea, yo necesito visualmente ver algo que tú sepas, no puedes escapar de este lugar. Y la única forma de lograrlo era haciendo una verdadera puerta que no se pudiera abrir, ¿no? Porque por más que me digas, esa puerta negra es mágica y no se abre, no, porque visualmente no tienes ese referente en la cabeza. Tienes que traducirlo a eso, ¿no? Y ahí hay otras cositas, obviamente, que se han ido metiendo, y en el largo y en el proceso también ha ido cambiando. Como Natalie dijo en su conversatorio, el guión no está escrito en piedra. Al final uno sigue escribiendo hasta en edición, ¿no? Y el proceso es ese. Lo bonito del cine es que lo haces en conjunto con 30 y tantas personas más, y es un corto, que cada uno aporta, y dentro de su punto de vista y su área de experiencia van enriqueciendo y convirtiendo en corto en lo que finalmente es. ¿Sí? Ahí hay una más, dice. Una ultimita, ¿nos permites? ¿Sí? Gracias. Ya. Doble póster quiere ella, dice. Bueno, según lo que había entendido con el conversatorio previo, la grabación se dio seguido, sí, ¿no? 2 días seguidos. ¿Cómo fue ese proceso para el equipo en sí de la taberna, de pasar de Atrapadas a otro género además? Y tanto como, sé que muchos de los cargos se compartieron, tanto para la compositora como es Karin, tanto, ¿qué tal ese proceso de manejar 2 proyectos con este gran equipo? ¿Quieres comenzar tú, Ana? Bueno, sí, los cortos se grabaron 2 días consecutivos. Empezamos viernes 3 de la mañana y terminamos lunes a las 3 de la mañana, ¿no? Y bueno, yo como directora de arte, el reto fue que, si se dan cuenta, uno es blanco y el otro es oscuro. Entonces eran con propuestas completamente opuestas para ambos cortometrajes, y que ambos aportaran a cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, y mi equipo de arte estuvo en ambos cortos, y felizmente las tengo a ellas porque nos dividimos. Entonces, mientras una se manchaba de oscuridad ahí texturizando paredes, la otra ponía hilos en el estudio de blanco, ¿no? Por ahí está Mari, ¿sabe? Los hilos los pinta, ¿no? Entonces, ese fue el reto, ¿no? Poder darnos abasto en 2 propuestas diferentes. Ahora, con Roger, lo que no compartimos en equipo fue el equipo de fotografía. En realidad, el equipo de fotografía mío fueron todas mujeres, y el de Roger fue otro equipo de fotografía, y el lunes estábamos muertos, ¿no? De repente tú puedes contarles un poco más de eso. Sí, hay mucho que contar al respecto, pero resumidito. Mira, la preproducción fue dura, porque tienes que tener en la cabeza a la vez 2 proyectos en los cuales asumes cargos distintos. Natalia era directora de arte de los 2, yo era director en uno y asistente de dirección en el otro, ¿no? En donde teníamos reunión, reunión para Atrapadas de 3 a 5, reunión para el juego de 5 a 7, Entonces cambiábamos en la oficina, cambiamos de equipo. Primero entraba el equipo Atrapadas, reunión, empezábamos a trabajar, así, trabajo de mesa, ya, bacán. Gracias, chicas, o sea, chévere, vamos. Siguiente reunión, se iban y venía el otro y empezaba a conceptualizar el otro. Entonces teníamos ensayos de Atrapadas combinados con ensayos del juego. Teníamos reuniones con distintas personas de distintas partes del día. Era una cosa de locos. De hecho, ¿cómo lo hemos hecho? De repente, esos meses han sido intensos. No sé si Georgette está aquí. Georgette sí, puede hablar un poco. Ella, productora de campo de acá, estuvo en los 2 proyectos, y gracias, Georgette, porque no sé cómo hemos hecho para hacer esto posible. Es cierto, sí. De repente alguien le puede pasar el micro y contarnos un poco. Mientras le pasan el micro, contarles además que nuestra productora Nevenka produjo todo esto desde España. O sea, la producción fue desde allá. Sí, y ella, y solo para decirlo, no sé cómo Nevenka sabía todo lo que pasaba, o sea, a través de Georgette. No sé, Georgette ahí nos cuenta, pero era como que pasaba algo y ella lo sabía, y al toque nos whatsappeaba, ¿qué está pasando? Nosotros, sí. A ver, Georgie. Buenas tardes, agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia, agradecer a Roger, a Natalie, que son grandes amigos míos, por invitarme al proyecto, que a última hora en realidad me sumé al equipo, porque en un inicio yo estaba ligada a otro proyecto y lamentablemente les tuve que decir que no. Y bueno, Nevenka me invitó nuevamente,
ya que ella en físico no estaba en Perú, a que yo sea sus ojos, oídos, manos, pies y todo, y me sumé a un equipo súper talentoso en los dos proyectos, al de Atrapadas y el juego. Eran dos proyectos bastante arduos, bastante bonitos, y para mí era un gran reto porque yo me uní al proyecto faltando una semana para empezar a grabar. Entonces era equilibrar a los dos equipos, en las reuniones tanto como ellos lo dicen, ver qué presupuesto manejaba cada proyecto. Hubieron cosas que nos jugó a beneficio, es que se hicieron uno atrás del otro, o sea, fueron 2 días los cuales mucha parte del equipo, muchas cosas de producción, muchos elementos se pudieron compartir y así hacer que el presupuesto calzara, y hasta vuelto quedó, cosa mágica que se pudo hacer. Entonces Nevenka no estaba físicamente, pero ella estaba al tanto de absolutamente todo. Teníamos grupos de WhatsApp tanto para Atrapadas como para el juego, y ella sabía todo porque nuestra función como producción era que ella esté al tanto de todo. Si había algún elemento que se caía, algún elemento que nos faltaba, se tenía que saber, no se podía molestar a los directores, tenía que la productora saber de todo lo que pasaba. Y bueno, el equipo de producción que me acompañó, al cual estoy sumamente agradecida, fueron un elemento primordial para que estos 2 proyectos, espero que lo hayan disfrutado, espero que haya alcanzado sus expectativas, que se haya podido lograr. Muchas gracias. Gracias, Juliet. Solamente como para cerrar esta pregunta que sí es interesante, hicimos esto para poder realizar los proyectos, porque de otra forma no íbamos a poder hacerlo, ¿no? Y digamos la conjunción de equipos y toda la gente que se unió a los equipos, a veces a los 2 cortos, fueron la fuerza para realizar los proyectos, ¿no? Es un poco loco lo que hemos hecho, no te voy a mentir. O sea, eran 2 rodajes de 15 horas seguidos, en donde tuvimos muy poco tiempo para dormir entre uno y otro, pero tratamos de matarnos muchísimo en la pre para que esté todo lo más calculado posible, todas las reuniones hechas y todo ya listo en cuanto a los sets. Igual nos hubiera faltado tiempo, más tiempo hubiéramos hecho un montón de cosas más, ¿no? Pero para poder realizarlo, y se lo debemos a la gente del equipo que está acá, los que están aquí, los que no han podido venir, porque la verdad fue un trabajo muy, muy intenso, muy intenso. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a estos talentosos autores, y sigamos viendo realizaciones nacionales, y si son de terror, mucho mejor. Gracias.